Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Obviamente aquellos que promueven la definición del Estado mexicano como un Estado laico, bueno, tienen sus propios motivos. Y es que dicen que en los últimos tiempos la Iglesia Católica y fundamentalmente la jerarquía de la Iglesia Católica se ha dado a la tarea de intervenir en asuntos públicos. Sin embargo, para la Iglesia Católica y para sus jerarcas y portavoces, esta participación e intervención de la Iglesia en el ámbito público tiene que ver fundamentalmente con un rasgo particularísimo de la Iglesia, su vocación profética, su misión de denunciar aquello que está mal y de recomendar soluciones, pues para que la gente aquí en el país viva mejor. Cuando se habla del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la posibilidad para que estos adopten infantes o para que se asista a la muerte, entonces la Iglesia dice tenemos que participar. Pues a partir de aquí se dice la Iglesia tiene que regresar a su lugar de origen, a los templos y a su vocación y a su misión meramente espiritual. Pero ¿qué dice la Iglesia a este respecto? Vamos a escucharlo a través de esta sección, la entrevista que nos trae nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado, a través de la explicación que nos va a dar el presbítero Héctor Alejandro Frías. Vamos con la entrevista. Hace algunos días, en el Congreso de la Unión, se introdujo por parte de la fracción del Revolucionario Institucional la reforma al artículo 24. Esto señala que debe existir una libertad religiosa para todo laico, para todo ciudadano, de señalar, de decir, de expresar su sentir sin ocultar alguna restricción a su participación religiosa o conocida. Es por eso que en esta ocasión, Análisis Político tuvo a bien entrevistar al vicario de Pastoral Región Durango, Héctor Alejandro Frías Ramírez. Esto es con el motivo de conocer más allá el punto de vista de gente que participa dentro de la misma iglesia, que es parte del cuerpo de esta iglesia y tiene el sentir de los ciudadanos y de los feligreses en esta ocasión. Padre, muy buenos días. Buenos días. Padre, a partir de estas reformas se plasman cierto sentir social, pero también hay cierto sentir de la iglesia, o una parte de esta iglesia. Usted, como una de las personas que vive de cerca esta realidad, ¿cuál es el panorama que ven ante esta reforma? Bueno, es muy positivo porque responde a las iniciativas internacionales en las cuales México también ha firmado algunos convenios o tratados de que se habla de la libertad religiosa, cosa que la Constitución mexicana no contempla. Lo ve como un reconocimiento a las distintas iglesias, como un reconocimiento para que los ciudadanos puedan profesar la fe, siempre y cuando no infrinjan las leyes, siempre y cuando sea en un ámbito privado. Sin embargo, la libertad religiosa va más allá, porque habla del derecho de todo ciudadano que tiene de profesar su fe, de propagarla, de manifestarla, incluso de tener como objeción de conciencia basados precisamente en sus principios morales, éticos, religiosos, y que implicaría el que se respete a la persona en su opinión, que se respete a las personas en su manifestación ante lo que es su fe. ¿Esto de alguna manera o en alguna circunstancia pudiera poner en peligro el descenso de creyentes o de fieles? ¿Cuál pudiera ser este comportamiento? Bueno, no creo, porque va más allá. Es el hecho de reconocer que los padres de familia tienen derecho de elegir la educación de sus hijos, que las personas tienen el derecho de profesar su fe, y yo creo que esto favorecería más el crecimiento de las iglesias, porque no nada más es la católica, sino de todas las iglesias, y que llevaría el que se pueda pues hacer una promoción, se pueda hacer un proselitismo, quienes hacen proselitismo, y sobre todo el que se pudiera actuar conforme a la conciencia de cada uno. Esta necesidad de crear esta participación prácticamente pudiera salir de la catacumba moderna al expresar ese sentir del ciudadano, ese decir yo creo, yo pienso, o incluso hasta el yo no creer. Bueno, podríamos decir que en ciertos sectores sí, porque hay sectores, sobre todo en el nivel administrativo, político, funcional, en el que no se expresa la fe.
y que realmente se debería de expresar porque somos creyentes y no es algo que podamos nosotros dejar a un lado cuando tenemos una vida pública. Y sería muy benéfico y muy saludable el que los políticos, el que los funcionarios, el que las personas públicas puedan manifestar su fe y dirigirse a Dios cuando lo deseen, y eso sería muy bueno. Es incluso sano, algunos políticos, incluso el mismo gobernador, incluso algunos mismos legisladores, en el caso de Jorge Herrera Delgado, ellos van a misa, profesan su fe abiertamente en un día de asueto, domingo, que no están en funciones, pero eso puede ser una interpretación a este tipo de libertades ya próximamente a reformar dentro de la misma Constitución. Bueno, porque la libertad religiosa no es nada más en el aspecto privado, porque incluso el hecho de ir a misa, el hecho de participar en actos religiosos cuando no se está en funciones, pues se habla del ámbito privado, pero la libertad religiosa habla del ámbito público, en el que se puede manifestar la fe. Yo creo que eso es parte de la sinceridad que nosotros esperamos de toda persona, el que se manifieste tal cual es, sin necesidad o sin obligación de ocultar ciertas cosas de su vida personal. Y yo creo que eso favorecería en ese aspecto, pero no nada más se fija en eso, sino que la libertad religiosa va más allá, incluso en el que cada quien pueda profesar su fe o cada quien pueda expresar que no cree y saber respetar la conciencia de las personas, saber respetar la manifestación de fe de las personas, pero sobre todo el que no haya aspectos ocultos o que hay que ocultar dentro de nuestra vida, sino que saberla manifestar siempre. Algunos aspectos, incluso sociales, a causa de la discriminación por profesar tal o cual religión minoritaria, incluso pudiera o han visto ustedes más cerca ese tipo de experiencias con algunos grupos en el entorno educativo, en el entorno social, incluso en el mismo ciudadano, en el social. ¿Cómo ven ustedes esta realidad ante una posible o inminente reforma? Bueno, si hablamos de si es necesario, yo creo que sí, porque entra lo que es la objeción de conciencia. Cuando una persona no está de acuerdo con alguna legislación que se ha dado y que de alguna manera obliga al ciudadano a realizar ciertos actos, pero estos actos están en contra de su fe, de su conciencia, de sus principios morales, entonces la libertad religiosa le da la oportunidad al creyente de hacer lo que se llama objeción de conciencia y entonces abstenerse de ciertos actos que la ley le obliga, pero que con la libertad religiosa se respetaría su pensamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de una institución pública en la que en el Distrito Federal, por ejemplo, que está despenalizado el aborto, una enfermera o un doctor pueda manifestar que él no quiere participar precisamente por sus principios religiosos. Ahorita la ley no lo contempla y le obliga, incluso con el peligro de perder su empleo. Sin embargo, con la libertad religiosa él tendría el derecho de manifestar esa objeción de conciencia y verse libre de esa obligación que está en contra de sus propios principios. Ese es uno de los efectos que tiene reconocer la libertad religiosa. Este fue el punto de vista de alguien que conoce y sabe de este tema. Es por eso que Análisis Político les llevó hasta ustedes esta opinión. Padre, no me resta más que agradecerle. Amigos, nos vemos en la próxima. Gracias y hasta la siguiente emisión. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.